Bien, entonces, en cuanto a los scores pronósticos, hay varias cosas que ustedes tienen que saber. Número uno, y eso vamos a hablar en paralelo con el manejo de la hemorragia digestiva alta, toda, toda hemorragia digestiva alta, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? El ABC. ¿Y qué incluye el ABC? Estabilizar. Y esto les va a venir y siempre les vendrá esa pregunta. Cuando caiga el caso clínico y la pregunta diga, lo primero que tienen que hacer, si les dicen eso, lo primero que tienen que hacer siempre va a ser estabilizar. Y eso incluye el ABC, hidratar con cristaloides generalmente, poner doble vía periférica, paciente está sangrando. Eso incluye lo primero. Luego, en una hemorragia digestiva alta, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dar un bolo de IVP. ¿Cuánto es? 80 miligramos endovenoso STAT y luego 40 miligramos cada 12 horas endovenoso o, que es algo que yo preguntaría hace tiempo, una infusión continua de 8 miligramos por hora. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Pregunta del examen. Por 72 horas. Una vez que le diste el bolo, recién viene la endoscopía digestiva alta. Recién. Paralelamente a esto, el paciente, tú tienes que solicitarle todo lo necesario para determinar el riesgo que puede tener el paciente, donde incluye la urea, su hemograma, la hemoglobina. Además, que tienes que determinar si está estable la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, si hay presencia de síncope, antecedente cardiovascular, porque el antecedente cardiovascular me va a determinar cuál es el objetivo de hemoglobina que yo tengo que tener en mi paciente. Porque si mi paciente llega con una hemorragia digestiva alta, ustedes le piden todo, hemograma, coagulación, urea, creatinina, y ingresa con hemoglobina en 6. Yo no le hago una endoscopía a alguien con hemoglobina en 6. Así esté sangrando en ese momento, no se hace con hemoglobina en 6, le tienen que transfundir. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron cardio, ¿no? ¿Cuál es el infarto tipo 2 o tipo 1? Por desbalance, ¿no? El tipo 2, por la anemia, ¿no? La anemia severa puede causar infartos. Y durante la endoscopía, como lo dormimos al paciente, tiene riesgo de depresión, siempre hay que controlar eso. Durante una endoscopía no solo se hace el procedimiento, sino se controla al paciente, ¿no? Saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial por la sedación. Una paciente con hemoglobina en 6 no se le puede hacer. Mínimo se tiene que tener más de 8. Y si tiene, acá es 8, y si tiene antecedente cardiovascular, más de 9. Más de 9 si hay antecedente cardiovascular. Ese es el objetivo. Si hay antecedente cardiovascular, más de 9 tiene que tener. Si no hay antecedente, si no hay antecedente cardíaco, más de 8. Obviamente, indicación de transfusión, menos de 7, ¿no? Si tiene menos de 7, le transfundo. Muy bien, recuerden también que en la hemorragia digestiva alta, la urea va a ser alta. La urea va a ser alta. Entonces va a haber una disociación urea-creatinina. La disociación urea-creatinina, ¿qué quiere decir? Que la urea es más de 60 veces el valor de la creatinina. Si tu creatinina es 1, la urea, si tienes urea en 60, 70, 80, es un predictor que tu paciente ha sangrado. Muchas veces yo he visto un paciente, sea en el hospital, porque lo recibe el médico emergenciólogo, el R1, muy próximamente ustedes, viene el paciente con melena, vomitando sangre, le piden sus exámenes, perfecto, NPO, le dan su bolo de IVP, lo hidratan, le piden su laboratorio, y no se sale la hemoglobina en 13. Dicen, bueno, no tiene mucha anemia. Ya lo llamaremos al gastro mañana. Pero tiene la urea en 70, la creatinina en 0,8. Hay disociación urea-creatinina. Eso me indica que está sangrando el paciente. O una vez tuve un paciente en la clínica también. Paciente se hospitaliza, paciente mujer de 48 años, si no me equivoco, se hospitaliza por anemia. Hace en su casa síncope. Hemoglobina, ingresa con hemoglobina en 7. Le dicen anemia severa sintomática, vamos a transfundirle, le transfunden un paquete globular en la clínica, lo hospitaliza, paciente a las 2 de la mañana,
le hacen su control post-transfusión, ingresó con 7, le transfunden un paquete globular, a las 2 de la mañana, la hemoglobina en 4, post-transfusión. La paciente hasta ahí no hacía ni melena, nada. A las, qué raro, le transfunden 3 paquetes globulares más y a las 4 de la mañana hace melena, hipotensión, shock, pasa a la UCI. ¿Y qué tenía la paciente? Una lesión de Dulafoy. Yo le hice la endoscopía, una lesión de Dulafoy sangrando. Pero yo reviso la historia del ingreso porque la hospitalizan por anemia, nada más. Hay que estudiar la anemia, le dicen. Y ya tenía desde el ingreso disociación inmuria creatinina, pero no se habían dado cuenta. Entonces ya estaba sangrando la paciente. La paciente ingresó por sangrado, por eso hizo su síncope, solo que aún no lo manifestaba. Entonces todo eso se tiene que pedir al ingreso. Lo primero, ABC, siempre estabilizar, hidratar, W periférica. Lo primero, acuérdense, bolo de IVP, su endoscopía. El objetivo de hacer la endoscopía es básicamente para determinar si lo vas a tratar por endoscopía o no. ¿En qué circunstancias yo voy a tratar por endoscopía? Depende de la clasificación de Forres. Pregunta del examen accidentado del 2023. Y siempre, siempre preguntan el 2B. El año pasado preguntaron el 2C, ¿no? 1A es el sangrado arterial, absorro. 1B es el sangrado B de baba, ¿no? Babeante. 2A, vaso visible. 2B, coágulo adherido. 2C, mancha de hematina. Y 3, mancha de fibrina. ¿Cuáles yo trato? Para temas de examen, 1A, 1B, 2A y 2B, traten. Ya para temas de examen, 1A, 1B, 2A y 2B, traten. Se trata hemostasia endoscópica. Sea hemoclips, escleroterapia. Y en esos casos, IVP se tiene que mantener por 72 horas, acuérdense. Entonces, del 1A hasta el 2B se trata endoscópicamente. Si es 2C o 3, tranquilamente le doy de alta. Va a casa. Con IVPs, como profilaxis. Ese es el objetivo de hacer la endoscopía. Ver los hallazgos. Acuérdense que la clasificación de Fordyce es de úlcera. ¿Ya? La clasificación de Fordyce es por úlcera. Si es una úlcera con presencia de un vaso a chorro, sangrado a chorro, babeante, vaso visible, coágulo adherido, hematina, fibrina. Bien, esto es con respecto a la clasificación de Fordyce. Ahora, tranquilamente también, paciente tiene, cuando ingresa, ictericia, ascitis, circulación colateral, palmas hepáticas, le hace la endoscopía y te encuentras esto, varices esofágicas sangrando. Entonces, una hemorragia digestiva por varices esofágicas, que acuérdense, es la segunda causa más frecuente en general y la causa más frecuente en cirrosis hepática. Y dicho sea de paso, la hemorragia digestiva por varices esofágicas son las más graves, las más mortales. Las más graves, las más mortales. Eso es importantísimo, ¿ya? Que conozcan. Es muy, muy importante manejar este tipo de sangrado porque el manejo endoscópico define si el paciente vive o si el paciente muere en ese momento, ¿no? Por el sangrado. A veces son sangrados catastróficos. Tenemos diversas formas de parar incluso un sangrado. Al menos en el hospital tenemos de todo. Entonces, en hemorragia digestiva por varices esofágicas, igual. Acá, lo primero, ABC. Segundo, acá no le vas a dar IVPs, le vas a dar octreotide. ¿Qué es el octreotide? Pregunta de examen. El octreotide es un análogo de la somatostatina, ¿no? Análogo de la somatostatina. Octreotide es lo que le vas a dar al paciente. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 días. Y luego 3, la endoscopía. Para que el tratamiento es ligadura. Ligadura de varices. Ligadura de varices es el tratamiento. Bien, ¿qué pasa